Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y que sabemos que a muchos de ustedes les interesa de sobremanera. Vamos a desgranar esa pregunta que seguro se hacen muchos de los fans de la pareja turca del momento, ¿qué impide a Kerem Bürsin olvidar a Hande Erçel? Prepárense para un viaje por los rumores, las especulaciones y por supuesto por los hechos que rodean a esta relación tan mediática. Si son nuevos por aquí y disfrutan de contenido sobre el mundo del espectáculo, las parejas famosas y todo lo que rodea a sus ídolos, este es su sitio. No olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empezamos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, uno de los romances más seguidos y comentados en el universo de las telenovelas turcas. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó, ante nuestros ojos, en un romance apasionado y de película. Las redes sociales se llenaron de imágenes de ellos juntos, tanto en eventos públicos como en momentos más íntimos, y los fans se volcaron en apoyo a la pareja, apodada cariñosamente Hanke. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones también tienen sus altos y bajos, y a veces sus finales. Y aunque la ruptura entre Kerem y Hande se hizo oficial hace ya algún tiempo, la pregunta persiste, ¿por qué parece que a Kerem Bürsin le cuesta tanto superar a Hande Erçel? ¿Qué es lo que mantiene viva esta conexión, al menos en la mente y en el corazón de muchos de sus seguidores? Hay varios factores que podrían explicar esta aparente dificultad. En primer lugar, y quizás el más obvio, es la intensidad de la relación que compartieron. No fue un romance fugaz, vivieron momentos muy significativos juntos. Durante el rodaje de Senkalkam, pasaron incontables horas uno al lado del otro construyendo no solo una historia de amor en la ficción, sino también una conexión real fuera de las cámaras. La química que demostraban era palpable y eso, queridos amigos, genera un vínculo muy profundo. Compartieron viajes, celebraciones, momentos de apoyo mutuo y, en definitiva, una etapa importante en sus vidas personales y profesionales. Este tipo de experiencias intensas dejan una huella imborrable. Además de la intensidad, hay que considerar la etapa de sus vidas en la que se encontraban. Ambos estaban en un punto álgido de sus carreras, con un éxito masivo gracias a la serie. El amor floreció en medio de la fama, la adoración de los fans y la presión mediática. Este cóctel de emociones y circunstancias puede crear recuerdos aún más vívidos y, por ende, más difíciles de olvidar. Imaginen la cantidad de recuerdos compartidos en eventos, alfombras rojas y momentos cotidianos que ahora, al mirar atrás, pueden traer consigo una mezcla de nostalgia y añoranza. Otro punto crucial es el impacto que tuvieron como pareja en sus seguidores. Hanke se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans no solo amaban su trabajo individualmente, sino que adoraban verlos juntos. Había una identificación muy fuerte con ellos, una especie de fantasía romántica que muchos querían ver realizada. Cuando una relación se convierte en un ícono para millones de personas, la ruptura no solo afecta a los involucrados, sino también a toda esa comunidad que se había construido alrededor de ellos. Esto crea una especie de memoria colectiva en torno a la pareja, y es natural que los fans sigan buscando rastros de esa conexión, o lamenten su ausencia. Ahora hablemos de las especulaciones y los rumores que rodean a Kerem. Aunque ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, siempre hay observadores atentos buscando cualquier señal que sugiera que el vínculo persiste. A veces son gestos sutiles, un me gusta en una publicación, un comentario amistoso, o incluso la aparición en los mismos eventos, lo que alimenta estas teorías. Si bien no hay pruebas concretas de que Kerem no haya olvidado a Hande, sí existen indicios de que la admiración mutua y el respeto parecen seguir presentes. Y en el mundo de las celebridades, donde la vida privada está constantemente bajo el escrutinio público, estos pequeños detalles se magnifican. Pensemos también en el aspecto profesional. A menudo, cuando una pareja trabaja junta en un proyecto tan exitoso, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibuja. El hecho de que Senkalkam haya sido un hito en sus carreras, y que su química en pantalla fuera tan espectacular, puede haber creado un estándar muy alto. Es posible que inconscientemente Kerem compare futuras relaciones o experiencias con la intensidad y la conexión que vivió con Hande. Es una posibilidad que no podemos descartar.
Hartar por completo. El primer amor verdadero, o la relación más apasionada, a menudo deja una marca imborrable, sirviendo como un punto de referencia para el futuro. Los fans, por su parte, también juegan un papel importante en mantener viva la llama de esta posible conexión no superada. Las redes sociales son un hervidero de comentarios, teorías y deseos de que vuelvan a estar juntos. Cada vez que Kerem o Hande comparten algo que podría interpretarse como una referencia al otro, o simplemente que muestra un momento de reflexión, los seguidores lo analizan al detalle. Esta atención constante de los fans, aunque bien intencionada, puede crear una especie de presión o una atmósfera en la que se hace más difícil para ambas partes seguir adelante completamente en el ojo público. Es como si el mundo entero esperara que algún día retomen su relación, y eso puede ser un peso difícil de llevar. Por otro lado, es importante recordar que somos observadores externos. No conocemos la profundidad de los sentimientos ni las razones reales detrás de una ruptura. Lo que vemos en público es solo una pequeña fracción de la realidad. Es posible que Kerem haya superado a Hande en el sentido más práctico, pero que conserve un cariño especial por ella como persona y como compañera de trabajo, y eso es algo totalmente normal y saludable. El hecho de que no haya olvidado por completo a Hande no significa necesariamente que esté sufriendo o que no pueda encontrar la felicidad en el futuro. Simplemente podría significar que Hande ocupó un lugar importante en su vida, y esos recuerdos y sentimientos, incluso los positivos, no desaparecen de la noche a la mañana. Además, la industria del entretenimiento es un mundo pequeño. Es muy probable que Kerem y Hande sigan teniendo amigos en común, o que se crucen en eventos del sector. Mantener una relación cordial y profesional después de una ruptura es una señal de madurez y respeto mutuo. Si Kerem mantiene un trato amigable con Hande, o habla de ella con respeto, esto no es una prueba de que no la haya olvidado, sino más bien de que ambos son personas maduras que pueden manejar su pasado de una manera constructiva. También hay que considerar el factor de la imagen pública. Ambos son figuras muy queridas y respetadas. Una ruptura pública y conflictiva podría dañar su reputación. Por lo tanto, es posible que ambos hayan optado por mantener una relación cordial y discreta, lo que a veces se confunde con no haber superado la relación. La discreción puede ser una estrategia para proteger su imagen y su vida privada. En resumen, si nos preguntamos qué impide a Kerem Bürsin olvidar a Hande Erçel, podríamos decir que es una combinación de varios factores. La intensidad y la profundidad de la relación que compartieron, la etapa crucial de sus carreras en la que floreció su amor, el fenómeno fan que crearon juntos, y la constante atención mediática que siguen generando. A esto se suma la posibilidad de que simplemente existan recuerdos y sentimientos positivos que, aunque no impidan seguir adelante, dejan una huella imborrable. Es natural que una relación tan significativa marque a una persona, y el hecho de que Kerem no haya olvidado completamente a Hande en el sentido de borrarla de su memoria, no es necesariamente algo negativo. Podría ser simplemente una señal de que Hande fue una parte importante de su vida, y que los recuerdos de esos momentos felices y significativos siempre permanecerán. Al final, lo más importante es que ambos continúen creciendo y encontrando la felicidad en sus caminos individuales. Y hasta aquí nuestro análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esperamos que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta pregunta que tanto se hacen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem aún no ha olvidado a Hande? ¿O piensan que es simplemente el respeto y el cariño que se guardan? Nos encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Sus aportes siempre enriquecen nuestras discusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de estas parejas o del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.